Bien, chicos, recuerden desactivar los micrófonos, solo activarlos cuando vayan a hacer alguna pregunta. Entonces, en el video anterior nos quedamos en este punto donde habíamos definido una serie de parámetros para nuestro método constructor que nos van a servir para inicializar nuestros objetos en una sola línea. Entonces, estábamos en el punto donde estamos utilizando la palabra reservada this, que representa esta clase en la que estamos trabajando, para poder acceder directamente a sus atributos y cargarlos con un valor, inicializarlos con un valor. Entonces, estábamos utilizándolo para el nombre, pero también tenemos que cargar ya los otros valores como el apellido, que va a ser igual a last name. Y por último, this.teléfono, que sería igual a phone. Perfecto. Vamos a ir a nuestro código del main.java, nuestra clase main.java, y ahora vamos a ver que tenemos un error acá. Rápidamente, y a ver si ya luego de ustedes haber visto el uso de las funciones, ¿alguien me puede decir por qué estaría dando error cada uno de estos constructores? Bueno, yo considero, profesor, que es porque deben pasarse los parámetros en los paréntesis, ¿no? Exactamente. Ahora, el único constructor que tenemos en nuestra aplicación requiere del uso de 3 argumentos. Entonces, tenemos que pasarle un nombre, un apellido y un teléfono. Entonces, por ejemplo, en el caso del E1, le habíamos dado el nombre de Juan, el apellido de Guzmán. Fíjense que el IntelliSense de IntelliJ IDEA me está nombrando los argumentos, referenciándolo, lo ven ahí, con el nombre que yo le definí en la clase, para que yo sepa a qué argumento, a qué parámetro, perdón, corresponde cada argumento. Eso por lo regular no lo van a ver en otro IDE, eso lo veo que lo hace IntelliJ IDEA. Entonces, bien. O sea, lo autocompleta solo. No lo autocompleta, sino que si tú te fijas, él me pone el nombre del parámetro al lado del argumento para que yo sepa a qué parámetro, perdón, le estoy dando el valor del argumento correspondiente. En los demás solo se separa por coma y uno tiene que deducir. Exacto. Entonces, déjenme colocar aquí un teléfono. ¿Cuál fue que pusimos? 220 11 11. Bien. Entonces, vamos a inicializar el estudiante E2. Y aquí le voy a colocar, por ejemplo, María, el apellido López. Y vamos a darle por teléfono 809-476-69. Perfecto. Fíjense qué pasa ahora. Todo este código que tenemos aquí ya no es necesario. Todo se resume a esta sola línea de aquí arriba. Si yo descomento esta línea que me hace el print line y la repito para el objeto E2, vamos a ver que al momento de yo instanciar los objetos, ya yo estoy cargando con datos sus atributos. Si yo ahora ejecuto la aplicación, voy a ver que me va a salir en la pantalla la información de Juan Guzmán y de María López, porque son los dos datos que estoy imprimiendo aquí en pantalla. Ahora bien, dijimos que las clases permiten agrupar un conjunto de propiedades, constructores y métodos dentro de ella. Sería interesante que esto que estamos haciendo aquí lo hagamos dentro de un método de la propia clase. Vamos a crear un método en esta clase estudiante que se llame mostrar datos. Vamos a hacer que este método sea público, que no va a retornar ningún valor y se va a llamar mostrar datos, como dijimos. Este método, por ejemplo, no va a recibir ningún valor, por eso dejo los paréntesis en blanco. Si recibiera valor, tuviera que escribirlo dentro de paréntesis los parámetros. Entonces, vamos a colocar el system.out.println aquí. Pero algo muy importante, fíjense que aquí el nombre E1 me está marcando error, porque no hay ningún objeto E1 en esta clase. Lo que yo debo utilizar es la palabra reservada this para hacer referencia a esta clase o a este objeto que se cree a partir de esta clase. Entonces, ahora tenemos un método que se llama mostrar datos. Vamos a ir aquí y vamos a probar a ver qué pasa cuando yo escribo
aquí abajo, E1, punto. ¿Qué pasa? Fíjense ahora, yo tengo este método que se llama mostrar datos, que no retorna ningún valor, es void. Entonces vamos a usar ese método. ¿Cómo lo uso? Simplemente lo llamo, porque esto es una función normal como la que ya estábamos acostumbrados a tratar. La diferencia es que esta función está ligada a los objetos que creemos a partir del tipo donde está definida. ¿Dónde está definida esta función? En el Lo método. definir aquí en lo que es la clase de estudiante en el área de... Correcto, es así. El método mostrar datos está definido en la clase estudiantes, por lo tanto, cada estudiante que se cree tiene disponible ese método, porque yo lo definí como público. Por eso me aparece ahí. Correcto. Bien. Entonces yo puedo llamar, por ejemplo, perdón, mostrar datos, tanto para estudiante 1 como para estudiante 2. Fíjense que ahora cuando ejecutamos la aplicación me sale Juan Guzmán y María López. Simplemente yo llamando al método mostrar datos sin tener que escribir system print line ni nada de eso, porque ya lo definimos en el método. Ahora, ya que estamos hablando de modificadores de acceso, fíjense algo interesante. Yo voy a cambiar el teléfono para que en lugar de que sea público, ahora sea privado. O no el teléfono, vamos a hacer que el apellido sea privado. Para eso, cambio la palabra reservada public por private o private. Bien, cuando yo defino un campo como private, entonces fíjense qué va a pasar cuando yo coloque aquí E1 punto. Fíjense que ahora solamente me aparece mostrar datos, teléfono y nombre. No me aparece apellido. Es normal, es una glándula que hay. ¿Por qué no me aparece apellido? ¿Quién me dice rápidamente? De los que vieron el video. Porque apellido ahora es privado. Exacto. Como ya apellido es privado. El apellido ahora. Exacto. Lo que significa que si yo ahora llamo el método mostrar datos, ya solamente me va a mostrar el nombre y no me va a mostrar el apellido. ¿Qué ustedes creen? No, yo lo veo bien. Sí, solo va a mostrar el nombre porque el private no va a salir en print line, en la impresión de... No va a salir. Vamos a ver, vamos a darle aquí a imprimir. ¿Me salen? ¿Por qué me salen? Lo que vieron en el video. Profesor, el apellido sigue saliendo igual, lo que pasa es que no se puede modificar porque está privado. No puedo acceder a él, ¿verdad? Con la sintaxis de punto mediante el objeto que hemos creado, porque ese atributo es privado en la clase. Más dentro de la clase yo puedo seguir accediendo a ese atributo. Por ejemplo, yo voy a crear un método que se va a llamar cambiar apellido, ¿de acuerdo? Este método va a ser público, va a ser void porque no va a retornar ningún valor y se va a llamar cambiar ¿qué? Apellido. Este método va a recibir un string que va a ser el nuevo apellido. Y al final lo que vamos a hacer aquí es que vamos a decir que this punto apellido va a ser igual a ¿qué? A new last new last. Perfecto, vamos a ver qué pasa ahora. Si yo vengo aquí al objeto y antes de llamar E1, yo le digo E1 punto cambiar apellido y le digo que el apellido en vez de ser Guzmán es Martínez, ¿qué va a pasar cuando yo ejecute el programa? Voy a llamar ahora el apellido Martínez. Exacto, cuando yo vengo acá imprimo, ¿verdad? Me sale Martínez, pero este atributo era privado, se supone que no debería de poderse modificar y yo lo estoy modificando. ¿Por qué lo estoy modificando? Sencillo, porque los atributos privados de una clase solamente pueden ser accedidos mediante los miembros de esa propia clase. Entonces, como este método es miembro de esta clase y es público, cualquier persona lo puede usar, y este método está accediendo internamente a ese atributo de la clase que es privado, pues le estamos accediendo a través del método al valor de ese atributo.
O sea, lo podemos modificar mediante un método. Ahora bien, ¿por qué les hago ese señalamiento? Los campos de una clase por recomendación deben de ser privados. Le voy a explicar por qué. Nosotros creamos aquí este estudiante que se llama Juan Juan Guzmán. Y ya vimos que nosotros pudimos modificar ese dato si el dato estaba, por ejemplo, yo puedo venir aquí y decir E1.nombre, en vez de Juan, ahora se llama Roberto. Y yo puedo hacer esto sencillamente porque como el atributo nombre de la clase estudiante es público, yo puedo modificar su valor cuando a mí se me antoje, sin necesidad de hacerlo a través de un método ni nada por el estilo. ¿Qué pasa? Esto no es recomendable a veces. Imagínese, por ejemplo, que nosotros podamos modificar libremente, yo he dado este ejemplo ya con anterioridad, que podamos modificar libremente nuestro ADN, que es nuestro código, ¿verdad? Si yo podría modificar libremente nuestro ADN, podríamos crear personas que aparezcan con 4 brazos, con 4 ojos, ¿verdad? Con 2 bocas, porque tendríamos acceso a modificar los atributos que nos distinguen como personas. Ya todos sabemos que las características predefinidas de las personas es que tengamos 2 ojos, que tengamos 2 manos, ¿verdad? Entonces, si yo podría modificar eso podría crear cosas que se salen de lo convencional, se salen de lo que la clase trata de representar. Entonces, por eso los campos que guardan datos propios de la clase, se recomienda que se declaren como privados. No es como que declaren los privados porque sí, sino le estoy explicando por qué deben de estar establecidos como privados esos campos. Ahora bien, si a ti de todas formas te interesa, ¿verdad?, modificar esos valores, para eso tú puedes crear métodos que accedan a esos valores, como creamos este método que se llama cambiar apellido. En Java, por convención, a esos métodos se le da un nombre especial. Por ejemplo, este que asigna un valor se le estaría llamando un setter, ¿de acuerdo? Porque establece el valor de un campo privado. Entonces, lo que ellos le hacen aquí en Java es que colocan el prefijo set ante el nombre del método, ¿verdad? En lugar de yo llamarlo cambiar apellido, llamarlo set apellido. Y así cualquier persona que lea este programa sabe que este método va a servir para acceder al atributo privado apellido y otorgarle un valor. Por lo regular, este nombre se le coloca value por convención. Se le coloca value. Entonces, en lugar de new last name aquí, colocamos value. Entonces, eso es para yo cambiarlo. Y si lo quiero recuperar, pues creamos otro método, ¿sí? Entonces, eso lo que quiere decir es que la palabra set, ya uno sabe que cuando uno la vea en un código por ahí, que lo que significa que yo puedo modificar esa parte del código. Por lo regular, se utilizan los métodos get y set para poder acceder a atributos privados de una clase, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, con esa intención se hace. Aquí vamos a hacer un cambio. Yo lo definí como void y tiene que ser string. Permítame un momento, por favor. No me acuerdo. Bien, disculpen el tiempo en espera. Dígame su pregunta. Sí, cuando usted hablaba aquí en la parte de los campos, como están definidos, como uno lo define en ámbito privado, eso viene siendo una buena seguridad para que nadie pueda modificar esa parte del campo ya en un programa o una aplicación ya realizada. Esa parte. Sí, ese lo que método pasa... mantiene una uniformidad porque ahí ya se sabe que es algo que uno no va a estar cambiando. Bueno, pero si alguien tiene acceso a main, puede tener acceso al método, a la clase también. O sea que no importa, no sería ninguna seguridad. Okay. Disculpa, no entendí bien la pregunta. ¿Tienes, por favor, repetírmela?
Sí, la pregunta era que cuando usted decía que uno define los campos en el ámbito privado, quiere decir que eso mantiene como una especie, como un parámetro de seguridad, porque como los campos uno no puede mirar en la aplicación, los campos no se están modificando cada minuto, pues eso le da como un parámetro a seguir al programador. Correcto, sí, miren, vamos a crear otra clase donde esto podría ejemplificarse mejor. Bueno, déjame ver. Vamos a crear una clase. Esta va a ser una clase de ejemplo. Yo la voy a llamar. Vamos a crear una clase que represente una cuenta. Una cuenta de banco, ¿verdad? A esta nueva clase yo le voy a dar varios atributos privados. El primero va a ser el número de la cuenta. Vamos a poner ID de tipo INT y va a ser el ID. Vamos a darle, aparte del nombre de la cuenta, vamos a darle un monto máximo que va a ser double. O vamos a poner, por ejemplo, un monto, ¿cómo sería eso? El balance, no el balance inicial. Vamos a decir el monto de Balance apertura, disponible. ¿verdad? Vamos a poner el monto de apertura. O vamos a poner así mismo, balance y ya. Y vamos a tener otro que diga, por ejemplo, el nombre del propietario de la cuenta. Voy a poner aquí, string. Perfecto. Si yo voy ahora esta cuenta, ¿verdad? Y creo una instancia aquí en la clase principal. ¿Cómo lo creo? Coloco aquí cuenta. Vamos a ponerle C1. Yo le coloco ese nombre a este ejemplo. En realidad, el nombre ahora mismo no importa. C1, que sería la primera cuenta, ¿verdad? Esto tenía que ser igual entonces a nueva cuenta, ¿verdad? New cuenta según. Perfecto. ¿Qué pasa? Si yo coloco aquí C1 punto, fíjense que no puedo acceder a ninguno de los atributos de la cuenta. Entonces, para yo acceder a esos métodos, a esos atributos que están como privados en la cuenta, tengo que crear métodos accesores. Por ejemplo, yo quiero que la propiedad ID sea de solo lectura, lo que significa que le voy a crear solo un método que acceda al valor de la propiedad. Entonces pongo aquí, esto va a ser un método público, o sea, ya no va a retornar un valor que es entero, se va a llamar get ID. Y aquí que vamos a retornar simplemente el valor que tenga de ID la cuenta. Y vamos a colocar aquí que el balance, ¿verdad? De la cuenta solamente pueda recibir valores positivos. Aquí la importancia de esto. Si yo dejo esto como público, fíjense que yo puedo hacer algo como esto. Yo puedo venir aquí y decir que el monto de la cuenta, o no sé exactamente qué fue lo que le puse, el balance de la cuenta va a ser menos 500, ¿verdad? Yo podría hacer eso porque no tengo nada que me lo impida, o menos 1.000.000. Y el cliente aperturando la cuenta ya me debe 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿por qué? Porque no tengo control sobre un campo público. El usuario puede hacer con ese valor lo que él quiera. Ahora, cuando yo lo establezco como privado, yo puedo venir acá y establecer un método accesor que va a ser público, por ahora va a ser void, y va a Con su hacer lo condicionante siguiente. propio. Exacto, voy a colocarle aquí un set balance y le voy a recibir aquí un balance como value, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Que el this.balance va a ser igual a ese balance, pero lo vamos a condicionar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a establecer ciertos parámetros. Para que eso se pueda asignar, vamos a colocar como condición
que el valor que está mandando el usuario sea mayor que 0. Con esto ya yo estoy teniendo garantía de que el valor que se le registra inicial a la cuenta sea mayor que 0. Y ya esto que yo estoy tratando de hacer aquí, que estaba tratando de hacer aquí inicialmente con C1.balance y eso, perdón, que todavía me falta colocarlo privado de nuevo, ya yo no podría hacerlo. Y si yo vengo aquí y llamo al método setBalance y le mando un valor negativo y después compruebo, vamos a colocar un método aquí, mostrar balance. Que diga balance incorrecto. No, simplemente vamos a utilizar eso. Vamos a hacer un get balance. Ya tenemos un set balance y un get balance. Entonces vamos a decir que esto va a retornar un double. Y vamos a retornar this.balance. Perfecto. Fíjense con esto. Yo voy a comprobar. Le estoy dando el valor inicial de menos 500. Sin embargo, yo voy a llamar aquí el system.out.println y voy a utilizar aquí c1.getBalance para que me muestre cuál es el balance. Yo lo estoy estableciendo a menos 500, ¿sí o no? Entonces, aquí, ¿qué me debería demostrar? Menos 500. Obviamente, si usted se fijó, no me debe mostrar menos 500 ya, porque yo establecí una condición para el valor que se va a establecer. ¿Cuál es la condición? Que el valor que reciba setBalance sea mayor que 0 para poderse establecer. Entonces, cuando yo ejecuto mi programa, aquí fíjense qué pasa. Bueno, por aquí tenemos déjame ver. Esos métodos ya no existen, esos que estábamos llamando ahí. Los quitamos, los sustituimos. Vamos a ver de nuevo. Hay algo aquí que falta. Sí, lo puse en mayúscula y es minúscula la I. Perfecto, vamos a darle arriba aquí. También, profesor. No, ahí ya estaba bien. Ok. Perfecto, fíjense aquí. ¿Por qué me salió en 0? Porque por defecto los valores doubles se inicializan en 0. Pero ¿por qué no me apareció ahí el 500, el menos 500? Porque no cumple con esta condición para poder establecer el valor. Yo podría colocarle un else aquí diciendo, eso lo iba a decir, usuario de que arroje un mensaje que diga monto y esa es la razón de ser del else. Perfecto, cuando venimos acá ahora, fíjense que él me va a mostrar ese mensaje de que el valor debe de ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque como estoy mandando un valor negativo, no lo estableció. Ahora, si yo ahora en lugar de mandarle menos 500, le mando 500, ¿qué pasaría? Ahí sí se establecería el valor. Entonces, fíjense que aunque los métodos, los atributos de la clase se recomienda por convención que sean privados, siempre vamos a tener el recurso de utilizar métodos getter y setters para acceder y establecer los valores de estos campos cuando nosotros lo querramos, estableciendo los lineamientos del lugar. O sea, ya no es un acceso libre que va a tener el usuario para acceder a modificar esos datos propios de la clase, sino que le vamos a permitir cierto nivel de modificación de acuerdo a si los datos que está estableciendo cumplen o no una determinada condición. También podemos realizar procesos de transformación sobre los datos antes de establecerlos, si así lo requerimos. Entonces, si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora hemos visto los miembros de clase siguientes. Hemos visto los campos de la clase, ¿verdad? Que son variables que se definen a nivel de clase y que por lo regular
se recomienda que sean privados y que se acceda a ellos mediante métodos getters y setters, ¿verdad? Los setters son los que establecen el valor para el campo privado y los getters son los que obtienen ese valor. Y vemos que una clase puede definir tantos métodos nosotros querramos y con las funcionalidades que nosotros querramos establecer para ese tipo de datos en cuestión. También vimos que, aparte de eso, yo puedo establecer condiciones en los setters para delimitar el alcance de la modificación que va a tener el usuario que acceda a esos valores. Y que puedo establecer valores de lectura, de solo lectura o de solo escritura, creando uno de estos métodos según yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero que un atributo sea de solo lectura, pues solamente creo un método get para ese atributo. Si yo quiero que un método sea de solo lectura, pues creo solamente un método de solo escritura, perdón, creo un método set para ese atributo. Y si quiero que sea de lectura y escritura, pues tengo que crear un par de métodos, uno get y uno set para ese atributo. ¿Preguntas? Ninguna. Ninguna, profesor, por ahora. Ninguna. Bien, yo digo que por lo regular, cuando la gente no hace preguntas con temas como estos, que son bastante complejos, o entendieron todo, o no entendieron nada y no me quieren decir, No entendieron nadie. pero no me hagan eso. Ustedes tienen total libertad. Si tienen cualquier pregunta, sinceramente les animo a que las realicen, porque estos temas que estamos viendo, como le digo, toma su tiempo entenderlos y no creo que yo sea tan buen instructor como para que lo explique una vez y ya la gente lo entienda. Un detalle, profesor. Las palabras set y get no son específicamente comandos, sino que No. es una convención. Ya Exacto. Son prefijos que por convención se le anteponen a los nombres de los métodos que se utilizan para acceder o retornar el valor de una de estas es como un pantone. de estos atributos. Como hay un código de color que se llama Pantone. Es como un Pantone de los códigos. Es como una palabra que se entiende entre programadores. ¿No? Exacto. No hace ninguna función. Si yo le coloco otro nombre, igual va a funcionar igual, como ahorita que lo pusimos cambiar apellido. Ustedes vieron que cumplía con la misma función. Más, porque para lo que indica la función, convención, por lo que indica la función de la palabra this. Con eso que lo estoy llamando. No, yo estoy utilizando this para hacer referencia que este atributo pertenece a esta clase. Pero en realidad, el nombre que yo le coloqué al método aquí no es indistinto. Ahora, por convención, ya todo el que programa en Java busca este prefijo y este prefijo. Entonces, para que otras personas entiendan, exacto, para que otras personas entiendan mejor tu código, tú sigues esa convención. Las convenciones las hacen los programadores que utilizan los lenguajes para que todos programen de una manera homogénea y así sea más fácil para todos entender el código. Por ejemplo, otra convención que se usa en mucho es colocarle el prefijo underscore a los campos privados. Pero ahora mismo yo no lo estoy haciendo. De hecho, a mí no me gusta. Es una práctica que no me gusta. Pero si ustedes quieren, lo pueden hacer. Se suele utilizar el prefijo underscore en los campos privados por convención, en muchos lenguajes. No solamente en Java. Para que no funcione en el index de búsqueda. No, es que como para que tú, donde quiera que tú leas el código, aunque tú no hayas visto la definición, si tú ves eso, ya tú sepas que se trata de un campo. ¿De qué tipo? Un campo privado. Exacto. Okay. Eso es visualmente, ¿me entiendes? No es que sea obligado a hacerlo así. Bien, chicos, este otro video se va a interrumpir, entonces voy a tener que hacer un nuevo link, ¿de acuerdo? Para que sigamos con la siguiente parte. Tienen que darme como 5 minutos que termine de renderizar la grabación, por eso ustedes ven que no le mando el link de una vez. Es como 5 minutos que tarda renderizando el video. Cuando eso termine, le mando el link.
Ok, perfecto. Ok. Excelente.